Buenas tardes, mis alumnos de Formación Humanística 3. Nos encontramos nuevamente a través de este medio que de momento, hasta que logre conseguir los artefactos para hacer una conferencia, este será el medio. Quería contarles un poco cómo organizarnos esta semana. Según la planificación colgada ahí en el espacio virtual, lo que debemos hacer hoy es trabajar el sacramento del bautismo y el sacramento de la reconciliación. Voy a hacer un poco una relación con el tema anteriormente visto, que es el hombre, quién es el hombre, su situación moral, su realidad moral, para poder vincular ese tema con el pecado y el pecado con el concepto de los sacramentos que otorgan el perdón. Nosotros hemos visto que el hombre es un ser espiritual, es un ser corporal, está compuesto por cuerpo y alma, es una persona. Esa persona actúa, ¿sí? Es libre, actúa. Los actos humanos, aquellos que tienen connotación moral, tienen tres elementos: el objeto, el fin y las circunstancias, ¿sí? La finalidad del ser humano es Dios, el fin sobrenatural es Dios, el fin natural es la felicidad. El poder, el dinero, el honor y la fama no le da al hombre la felicidad, sino la posesión de Dios, que sería justamente la felicidad sobrenatural. En cuanto a ese tema, volver un poquito y decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene dignidad. El concepto de la dignidad totalmente vinculado con la noción de persona, la noción de Boecio, que acá se la ha recordado, que la han visto el año pasado, como sustancia individual de naturaleza racional. El ser humano, vuelvo a reiterar, es un ser individual, es un ser libre con conciencia moral, ¿sí? En cuanto a la moralidad del ser humano, podríamos decir que los actos que realiza el hombre pueden ser actos que tienen connotación moral y actos que no tienen connotación moral. Aquellos que no tienen connotación moral se los denominaba actos humanos, ¿sí? Los que tienen connotación moral eran actos humanos. Los que no tienen connotación moral se denominan actos del hombre. Los actos humanos, es decir, que tienen connotación moral, pueden ser buenos, pueden ser malos. ¿Qué determina que sea bueno o malo? El objeto, el fin y las circunstancias. En cuanto a objeto, ¿qué hago? Fin, ¿para qué lo hago? ¿Sí? La intencionalidad de la gente. Y la circunstancia, es decir, la situación que rodea la acción. Bueno, el hombre realiza actos. Si los actos son malos, en teología les denominamos pecado. El pecado entonces es actuar en contra de Dios, actuar en contra de la ley de Dios. O sea que la propia naturaleza del ser humano es ser bueno, ¿sí? Actuar en contra de esa naturaleza es actuar en contra del Creador, en contra de la creación, es decir, es actuar conforme a lo que no es el fin propio de la criatura, ¿sí? Lo estamos planteando ahí como un postulado filosófico, que ustedes saben que en teología se reconocen muchos elementos, y una de las fuentes de la teología es propiamente la razón y la filosofía, también la historia. Bueno, entonces estamos tomando elementos filosóficos para deducir que los actos humanos malos es igual a pecado. El pecado entonces es un fallo consciente y responsable. Digo consciente porque el hombre lo realiza, ¿sí? Entendiendo, conociendo y sabiendo que eso está mal, ¿sí? Es responsable porque el hombre lo realiza con libertad. Ustedes saben que los actos que el hombre realiza, ¿sí? Tienen una respuesta, tienen una consecuencia. Eso denominamos responsabilidad. Es un acto consciente y espacio responsable que implica la ruptura o el empeoramiento en la relación con Dios, los demás y uno mismo. Si el acto implica una ruptura, algo se rompe, no puede volver a ser lo que era antes, le vamos a llamar pecado grave, que antes se le denominaba pecado mortal. ¿Por qué mortal? Porque implicaba la muerte del alma, la separación total. Si yo a esto lo rompo, esto no vuelve a ser igual, no vuelve a ser igual jamás. En cambio, si lo deterioro un poco, ¿sí? Tampoco va a ser igual, pero sí se va a poder seguir usando. Entonces, la relación puede estar o rota o empeorada. Si la relación está rota, se denomina pecado grave. Antes se le decía pecado mortal. Y si la relación está empeorada, se denomina pecado leve,
¿sí? Pecado leve. Entonces el pecado puede ser mortal, el pecado puede ser leve. ¿Qué determina que algo sea grave o leve? El objeto, el fin y las circunstancias, especialmente el concepto de circunstancia, porque un acto que de suyo es malo o que su finalidad es mala, es malo, ¿verdad? Lo que puede hacer que la cuantía, es decir, la cantidad, la frecuencia, la calidad, puede hacer que ese acto realmente se modifique respecto a la gravedad o a que sea leve realmente. Bueno, entonces tenemos el pecado leve, el pecado grave, ¿sí? En cuanto a su gravedad. Otra clasificación importante es según quien lo comete. El pecado puede ser original, cometido por nuestros padres, Adán y Eva. No lo cometo yo, lo cometieron ellos, lo recibo. Es un pecado contraído y no cometido. Otro tipo de pecado es el pecado personal, el que cometo yo, que puede ser leve o grave, como lo acabamos de decir. También el pecado puede ser, social, ¿sí? Si lo comete en realidad la sociedad. Hay algunos casos, como por ejemplo la drogadicción, la prostitución, ¿sí? Son considerados pecados sociales, no solamente es quien lo comete la acción, sino también toda la sociedad que envuelve esta situación, desde la pornografía, ¿verdad? Bueno, entonces hay pecado original, pecado leve o grave, pecado social, ¿sí? Y podríamos decir que la forma en que se puede salvar o sanar esa situación de pecado es a través de cualquiera de estas situaciones. Puede ser a través de una indulgencia que por ejemplo hemos tenido ahora por la pandemia del coronavirus, una indulgencia que la concedió el Papa Francisco participando de la misa, haciendo una confesión individual o un arrepentimiento individual, no confesión, ¿sí? Y la participación, ver la misa completa y rezar un rosario. Las indulgencias y ciertos sacramentos como por ejemplo estos que vamos a ver.